Muy buenas con todos. En esta ocasión vamos a dar inicio a lo que sería un largo camino que viene a llamarse demostración de Riz-Markov-Kakutani. Esto es muy importante, pues haciendo un repaso con lo que se habló anteriormente, aunque creo que no habló nada. eh, Tenemos un detalle acá en la ecuación que marca Riz-Markov. Pues vemos que la ecuación final de todo el cálculo variacional es algo así como el variacional mismo de todas las funciones, que es el delta S, es igual a la integral de AB con el variacional de las funciones, ¿no? Y esto multiplicado por lo que es la ecuación de Euler-Lagrange y una diferencial de x. El problema aquí era de que lo que es el variacional de la función no se podía sacar de la integral, porque estaba incluido, o sea, también tenía que ser integrado. Y pues esta integración no íbamos a poderlo hacer por ese hecho. Así que ocurrió es de que nosotros consideramos dos opciones. Tomamos la situación en que la variacional es cero, o sea, el principio de mínima acción, donde todos los fenómenos físicos ahí habitan. Eh, por ejemplo, cuando cae una piedra de una cierta altura, el principio de mínima acción actúa porque es el punto mínimo, el camino más corto que existe entre dos puntos para que logre caer la piedra, y eso es lo que describe el principio variacional. Y pues en el caso A se da eso. Pero ¿qué hay si consideramos el caso B? Cuando el variacional es distinto de cero. Entonces vamos a tener que resolver toda esta integral que es de AB, y precisamente por esta razón es de que tenemos que estudiar el teorema de Riz-Markov Kakutani, porque si no me equivoco han sido tres personajes que han dado sus ideas. ¿Y a qué tiene que ir esto? Pues cuando nosotros estudiamos cuando el variacional es cero, obtenemos las fórmulas de la fuerza, deducimos un montón de cosas de manera fácil. Pero en un momento de esas, cuando asumimos que es distinto de cero, vamos a tomar todos los caminos posibles para llegar de un punto a otro. Y eso tiene que ver mucho con la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica no es algo determinista. Es un caso en que las partículas van a estar en situaciones probables. O sea, para poder determinar la posición de una partícula vamos solo tener que asumirlo por probabilidad. Y esto no va bien con el principio de mínima acción, porque el principio de mínima acción te dice cuál es el camino más corto para que esta partícula esté del punto A al punto B, pero cuando no es cero, cuando es distinto de cero, entonces el principio de mínima acción eh, no funciona. Pues aquí es donde asumimos que es igual a cero. Y pues, ¿qué ocurre cuando la variacional es cero? Ocurre de que como acá tenemos una integral que está igualada a cero, tenemos dos opciones. O bien la función que está siendo integrada es cero, o bien la integral a y b son iguales. Pues como acá bien se ve, no hay variacional ni en a ni en b. Como, o sea, en el punto A ni en el punto B va a haber una variación, va a ser cero la variacional. O sea, que eso nos indica que el variacional sea cero o que la función sea cero, ¿no? Y pues precisamente cuando tenemos esa opción, entonces tomamos que A es igual a B, del cual no tenemos mucha información porque estaríamos estudiando los extremos. Pero, ¿qué hay si tomamos que la función es cero? Entonces obtenemos la siguiente ecuación, la integral se elimina y pues igualamos todo a cero, pero esta variacional de la f de función transpondríamos al otro lado de la expresión donde está el cero, del cual lo que ocurre es de que
pasa dividiendo cero entre el variacional de f, entonces lo que ocurre es de que se reduce en la ecuación de Euler-Lagrange. Esto por sí solo ya vale mucho, ya se sabe que vale mucho. Y entonces transponemos lo que es, hacemos los reemplazos y obtenemos la siguiente ecuación, del cual sale la identidad de Beltrami. La identidad de Beltrami es básicamente la consideración de que el variacional sea cero. Pero en lo que ahora yo quiero estudiar, a lo que quiero ir, es abarcar más allá. Y para eso tenemos que demostrar el teorema de Riz-Markov-Kakutani. Acá no le puse el nombre, pues yo lo conocía con Riz-Markov nada más. ¿Y cómo podemos iniciar esto? Pues voy a tener que involucrarme mucho en temas físicos, ¿saben? Bastante, no. Voy a tener que involucrarme mucho en temas matemáticos y voy a tener que hacer demostraciones muy rigurosas y si quiero llegar a esta expresión. Yo, por mi parte, por mi campo de estudio que es la física, pues sería a la perspectiva general, creo que no sería conveniente hacer todo este camino. Pero como yo tengo un propio criterio, lo voy a hacer, voy a recorrer todo ese camino y yo sé que me va a servir mucho para cuando esté tratando temas mucho más complejos. Así que sí, comenzando. em, ya estuve dibujando un poco y pues siempre se comienza por lo básico, por el inicio, ¿no? En esta ocasión vamos a iniciar con teoría de conjuntos. Es algo fácil, algo que todos hemos estudiado en algún momento en el colegio o en la escuela, que con colorcitos estábamos ahí pintando ah, círculos de cuál era la unión, cuál era la intersección, y pues de eso vamos a partir. Y por eso digo que va a ser un largo camino. Pero en efecto, esta es la esencia. No hay que subestimar estos temas, hay que aprenderlos de la forma más rigurosa posible. Y pues comenzando, eh, ¿qué cosa queremos con estos dibujos? Pues tenemos un conjunto A y un conjunto B, y sabemos que conjuntos son cosas que son como em, un- algo que engloba a todo una naturaleza de elementos. Si tenemos un conjunto de números, la naturaleza son los números y todo lo que son números van a estar dentro del conjunto. ¿Y cómo lo definimos? Teoría de conjuntos. Esto lo podemos definir de la siguiente manera. Lo que haríamos para que pueda funcionar esto es que tendríamos un conjunto D, digamos, pero el conjunto D, vamos a leer un poco esto, el conjunto D estaría expresado matemáticamente como lo que es eh, un elemento X. El X es una variable, puede tomar múltiples valores, tal que existe un conjunto de X. Y, pero fíjense, esa C, la C hemos cambiado, tiene una estructura similar a una función y esto no es nada raro, porque ¿qué hay si cambio elementos a funciones? Eh, Esta es la estructura matemática de un conjunto. Y ahora lo que deberíamos hacer es representar matemáticamente todas las interacciones que existen entre los conjuntos. Pues en el caso uno, donde acá se ve claramente que se trata de una unión, entonces, eh, como deberíamos expresar esto matemáticamente, es de que tenemos una unión, ¿no? Unión y acá. Y pues, ¿cómo podemos interpretar esto matemáticamente? Sabemos que tenemos un conjunto A. Lo voy a hacer con colores para que sea más intuitivo.
tenemos un conjunto A. Unión con el B. Que el B es en rojo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos expresarlo matemáticamente? Es que abrimos llaves y decimos, existe un elemento o elementos X, nombramos al elemento. Pues no sabemos de qué clase de elementos se trata. Pueden ser números, pueden ser letras, puede ser una gran variedad de cosas que necesitamos generalizar. O sea, tenemos un elemento X tal que este elemento X que estamos identificando pertenece a un A. Hasta ahí vamos bien, claro, el X pertenece a un A. Es cierto, el X está dentro del A. Por eso es unión. Pero hay una condición más. El X pertenece al A, ¿no? Y lo acabamos de decir. Y el X pertenece al B. O sea, este mismo X va a pertenecer a lo que es al B. O sea, pertenece a uno y a otro. Por eso es una unión. Y matemáticamente razonándolo nos da esta expresión. Luego ya tenemos definido lo que es la unión en conjuntos, expresado de forma matemática. ¿Qué hay si lo pensamos en la intersección? En primer lugar, nombramos con lo que es intersección. Eh, para la intersección tenemos que pensar en las cosas que ambos comparten. Y esto tiene que ver con lógica, ¿saben? Porque en la lógica se establece lo que es una proposición y donde tenemos que descartar si existe una verdad y una mentira. Y hay casos donde siempre es verdad, hay casos donde siempre es mentira o es falso. Y pues podríamos abordarlo, pero yo quiero avanzar próximamente, tal vez cuando lo necesitemos, con mucha rigurosidad. Y pues a esta expresión sería una intersectado un B. Eh, y esto es sencillo, no es nada difícil. Eh, lo igualamos y cómo expresarlo matemáticamente. Basta con pensarlo. Primero nombramos a un X. Sí, tenemos un elemento X, pero este elemento X, tal que este elemento X pertenece a un A. Sí, pertenece al A, lo estamos viendo. Este es el área del A y está perteneciendo al A. En primer lugar. ¿Y qué le ponemos? Y pertenece al B. X pertenece al B. Ahora que me acabo de dar cuenta, ah, acá no sería conveniente poner I, sería O, porque es de uno y de otro. Yo tengo una manzana o una pera y estaría hablando de los dos, ¿no? Pero si yo digo que tengo una manzana y una pera, es necesariamente hablar de ambos, ¿no? O sea que esto es un I y este es un O. Um, no quisiera confundir a nadie, pero me acabo de dar cuenta. Es un criterio de razonamiento, ¿saben? Cuando me puse a pensar en esas cosas, dije, wow, hay detalles que no había descubierto mucho antes. Y bueno, ¿qué continúa? Tenemos esta expresión, esto sería el complemento. Tenemos un complemento por acá, ¿no? Lo llamamos. Se llama complemento. ¿Qué cosa nos dice el complemento? ¿Qué cosa se ve? Cuando hablamos de complemento sería discutir
de algo que a mí me falta, pero está en el entorno. Eh, ¿Qué podría decirse? Eh, Según leyes matemáticas. Hmm, a ver, ¿cuál es el complemento de... mm, ¿qué cosa complementa a, a una hoja? A una hoja. Sí, una hoja. ¿Qué es lo que le complementa? No sería la raíz, el tallo, no sería la estructura misma de la planta porque es su resto, es parte de ese conjunto eh, al que podríamos llamar universo. Así que el complemento sería expresado matemáticamente como una A, pero el complemento va encima y esto no es un exponencial, por si acaso. A es un conjunto en primer lugar, por estar en mayúsculas. Y su complemento. Igualamos a que tenemos ya. Tengo una variable x, todos sabemos, es lo primero que se escribe. Tenemos una variable que estamos nombrando. Tal que esta x pertenece al universo y el universo está con verde. Y x, este mismo x, no pertenece a... Pues sí, ¿cómo va a ser algo mi complemento si el complemento yo lo tengo? ¿Cómo va a ser el complemento de la hoja la propia hoja? Si la hoja es la misma hoja, o sea que es algo que hay que pensar, ¿no? Es algo que por lógica uno piensa, esto es lógica, ¿no? Claro, es lógico que pues, como la hoja va a ser complemento de la misma hoja. Podríamos ponernos a cuestionar su naturaleza, es decir, ¿por qué existe la hoja? Aplicar algo de, de duda. ¿Por qué existe la hoja? Decirse uno mismo y decir, bueno, la hoja existe porque constituye una planta, parte de la raíz y luego se hace una estructura donde hay raíz, no, parte de la semilla, se hace una estructura donde la raíz tiende por el piso, tiene tallos y toda la situación. Mm, la hoja no puede existir por sí misma, así que tiene un complemento. Se podría pensar de eso, de muchas otras cosas más que no puedan ameritar la misma situación. Así que esto es una ley lógica convertida a un lenguaje matemático. Sí, yo estoy haciendo de traductor, ¿saben? Yo soy un traductor, pero en el lenguaje universal de las matemáticas. Y ahora, ¿qué cosa más decimos? ¿Qué es esto? ¿No podríamos atribuir esto a la diferencia? Tenemos una diferencia. Diferencia. Claro, es una diferencia. Todos saben sumar, todos saben restar. Podríamos decir que la suma es algo así como una unión, pero ni tan enteramente definido de esa forma. Entonces la diferencia sería básicamente que tenemos una A y lo podemos poner el símbolo de la resta y menos B. Wow, esperen. Así nomás en blanquito queda. Y podríamos pensar, bueno, tengo una diferencia. Abrimos las llaves y en primer lugar tenemos que nombrar la variable con la cual estamos trabajando. Bueno, tenemos una X, pero X tal que esta misma X pertenece a A. Estamos hablando de una diferencia.
¿qué elementos están en A pero no están en B? Estamos diferenciándolo. ¿Qué elementos están en A pero no están en B? Bueno, pueden tener intersección, pueden tener complemento donde puede haber un universo, pero estamos razonando. Por eso acá en este operador es bueno el orden. Porque si pondríamos al B primero, B diferencia de A, entonces estaríamos pensando, estaríamos diciendo un argumento, algo así que, ¿qué elementos están en B, pero no están en A? O sea, es una pregunta lógica, es algo que en nuestro idioma de letras, de palabras en el cual razonamos, se nos dice, se nos da, y nos preguntamos, ¿qué elementos están en A, pero no están en B? Así que pintamos todos los elementos que solo están en A, porque no están en B, pues en B también corresponde la intersección que está en A. Y podemos hacer otra fórmula más con respecto a lo que está en la intersección y poder tener una nueva descripción matemática a base de esto. Así que, continuando. Entonces nos preguntamos, ¿X pertenece a A? Sí, pues eso es cierto, es lógico. Pero ¿y X no pertenece a B? Y aquí podemos preguntar, ¿cuáles son los dominios de B? Y por todo sobre los dominios de B no vamos a incluir nada. Bueno, hasta aquí hemos discutido un poco de lo que son conjuntos en un lenguaje formalizado y deberíamos continuar. Además, agregar que por respecto al orden en esta situación, la diferencia no es simétrica. Claro, ¿cómo lo va a hacer si el orden lo altera? Y pues a esto tenemos que continuar con la siguiente descripción. En este momento vamos a empezar a abstraernos más. Aquí es donde comienza la abstracción. Vamos a hablar de sucesiones. Wow, esperen, me he palteado. Sucesión, si no está mal escrito. Sucesión de conjuntos. Conjuntos. Ah, a ver, espera un poco hasta que cargue. Bueno, está bien. Eh, ya, para una sucesión de conjuntos tenemos que pensar algo. Eh, alguien en esta vida, al momento de escribir todas estas fórmulas, con el concepto de conjuntos, de que podía agrupar cosas de acuerdo a su naturaleza, vio en el mundo tantas cosas distintas que se podían agrupar. Podemos agrupar las aves, podemos agrupar los animales terrestres, podemos agrupar los mamíferos, podemos agrupar las aves, ¿no? Los reptiles, ¿no? Y sabemos que todos pertenecen a un conjunto más grande que ellos mismos. Podemos agrupar la vida en la tierra, podemos agrupar los elementos. Hay una infinidad de cosas en esta vida, en todo este territorio, en todo este ambiente, que a ponerlos en conjuntos unos de otros no solo son dos, son miles, son millones, y pues nos haría difícil la vida. Así que tenemos que establecer una regla para poder estudiar todo esto. Un concepto matemático sería pensar, bueno, yo tengo una infinidad de conjuntos. ¿Cómo los agrupo? Eh, Podemos pensar algo así que tenemos una familia ordenada de conjuntos, un A sub n. Esta familia ordenada de conjuntos van a ser algo así como el planeta Tierra, que es un A sub n, y todo lo que compone al planeta Tierra, ¿no? Pensando de forma
realista, aún sin abstraerse. Pero alguien pensó, dijo, bueno, las cosas en la Tierra son limitadas, ¿no? Y pues hay un montón de conjuntos que conforman el mismo conjunto de la Tierra. Así que la sub n va a ser la Tierra y la Tierra como tiene numerosos conjuntos internos, entonces tendremos que enumerar. Conjunto de la Tierra sub 1 sería un subconjunto, se puede decir, coma con un subconjunto 2. Pues a fin de no estar poniendo nombres tan distintos, nombres tan complicados para cada cosa que existe en este mundo, deberíamos nombrarlos con solo lo que es un A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente, ¿saben? ¿Hasta qué punto? Hasta un A sub n. Y cerramos paréntesis. Bueno, esto es un criterio con el que ya pensamos y con esto podríamos nombrar todas las cosas en este mundo. Solo nos bastaría reemplazar el A con un nombre común como conjunto de plantas. Las plantas tienen otro subconjunto que se dividen en varias especies, conjunto de animales que también se dividen en subconjuntos que tienen más especies, conjunto de minerales en la Tierra, que también es un conjunto que se divide en subespecies, en fin, todo está contenido en el A sub n, pero en un sentido matemático porque de hecho tiene un número limitado, vamos a pensar en el infinito. Vamos a decir que existe un conjunto que tiene infinitos conjuntos dentro. Y pues bajo esta regla, ¿cómo podemos asociarlos unos con otros? Bueno, para esta cuestión existen dos formas de relacionarlos. Sucesiones crecientes esperen que termine de escribir. Y sucesiones decrecientes. Vamos a ponerlo decrecientes nada más. Decrecientes. Bueno, ¿qué podemos imaginar por sucesiones crecientes? Bueno, comenzando con lo que son crecientes, vamos a poner crecientes. Vamos a establecer de una vez la norma matemática para eso. Las sucesiones crecientes son algo así como eh, tenemos de acá, de este conjunto A sub n, tenemos un A sub 1 que está incluido dentro del A sub 2. Y cualquiera se preguntará diciendo, oye, pero ¿por qué me has puesto ese incluido si estamos hablando solo de pertenece y no pertenece? Bueno, en respuesta a eso, em, tenemos que afirmar de que esto ya no son elementos, son conjuntos. Y no puedes decir que un conjunto pertenece a otro. Lo más formal sería decir que un conjunto está incluido dentro de otro. Y así sucesivamente, por los siglos de los siglos, amén. A esto podríamos llamar una sucesión creciente. En forma intuitiva podríamos decir de que tenemos al conjunto A que está en verde, y acá lo señalamos verde, que está, wow, esperen un ratito, no nos va a alcanzar espacio. Ya, primero tenemos el conjunto A que está en verde, el A sub 1 en verde, ¿no? Y bueno, viendo lo que es las gráficas que ya estábamos haciendo, sería poner ese conjunto A pequeño que está en verde. Luego tenemos a un conjunto A sub 2, pero en este caso el A sub 2 va a estar en celeste. El A sub 2
nos está indicando A sub 1 está incluido en el A sub 2. Así que, ¿qué cosa quiere decir? Que está dentro, pues, ¿no? Es un conjunto dentro de otro. Pero bueno, continuando, acá tenemos ahora un A sub 3. Nos está diciendo A sub 1 está incluido en A sub 2 y a la vez está incluido en A sub 3. Pero ¿qué nos está diciendo? De que este mismo está incluido dentro de otro conjunto. Wow, 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 wow. Esperen. Me equivoco con el orden de los colores. Sería esto un color celeste. Ahí sí tendría razón. Pues el celeste es el A sub 2. El verde es el A sub 1 y el A sub 3 es el color blanco. Es un blanco más distinto. Espérense. Otra vez lo voy a dibujar porque hubo una equivocación. Se ha borrado. Ya lo señalamos, le ponemos un subrayado. Y bueno, dibujamos el conjunto, ¿no? Y ahora, este sería celeste. Y bueno, así quedaría. Este es un mero ejemplo visual para pensar en lo que hemos aprendido anteriormente. Y para presentar un ejemplo numérico tendríamos lo siguiente. El ejemplo numérico sería algo así. Pues nosotros queremos agarrar lo que son objetos numéricos, conceptos abstractos. Por ejemplo, un integral y toda situación son objetos abstractos. ¿Qué decimos? El A sub n es igual a lo que es un 0, un 1 menos n. Y se preguntarán, ¿por qué esto es cierto? Pues estamos hablando de un conjunto cerrado, ¿saben? Hemos estudiado nosotros en álgebra de que tenemos una recta real. Si no me equivoco, esto está en desigualdades. Y pues en la recta real nosotros tenemos los números, ¿no? Bueno, esto es recta real. Tienes los números. El número 0. Bueno, acá está el número 1. Y bueno, dentro del 1 y el 0 hay un montón de números, ¿no? Para acá. Es infinito el número, la cantidad de números que está dentro de 0 y 1. ¿Qué nos explica este ejemplo que estamos viendo? Es de que si nosotros consideramos el A sub n como si fuera infinito, o sea, tenemos el A sub 1, A sub 2, A sub 3 y por acá está el A sub n. Está incluido dentro del A sub n. Entonces, ¿qué pasa? Es de que nos está diciendo el A sub 1 está incluido dentro del A sub 2, el A sub 2 está incluido dentro del A sub 3, el A sub 3 está incluido dentro del A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que todos los conjuntos menores que n, o sea, todos los conjuntos menores que n están incluidos en A sub n. Entonces, considerando acá al n tendiendo a infinito, lo que ocurriría es de que tenemos 1 menos un n, 1 entre n sumamente grande, o sea que sería básicamente esto igual a 0,1. Esto es analizando el extremo máximo superior, o podríamos decirlo supremo, ¿no? Pero el supremo tiene un concepto un poco distinto y profundo. Y ya bueno, esto sería considerando... Wow, esperen un rato. Creo que lo voy a ordenar para que sea más elegante esto. Lo voy a ordenar de la siguiente manera, ¿saben? ¿Cómo va a ser esta situación? Es de que tenemos el mismo A sub n, pero el n está evaluado en 0. Pues el 0 es el extremo inferior y n evaluado en infinito.
Voy a poner con flechita el infinito porque saben que no se puede igualar infinito. Bueno, estaría cometiendo una incertidumbre. O no sabría cómo explicar. Para este caso, entonces, ¿qué tendríamos de que eh, lo que ocurriría acá entonces, sería un entonces más grande eh, que lo que es el dominio sería de U0 a 1, ¿no? Y pues, ¿qué ocurre cuando el n tiende a 0? Sería 1 entre 0, eso volaría al infinito y sería un número realmente pequeño. Mm, sí, pues, o sea, ponemos 1 entre 0, sería, a ver, por acá lo vamos a evaluar. Teníamos 1 entre, wow, para no romper la estructura, 1 entre 0, ¿no? O sea, cuando n tiende a infinito, sería 1 entre 0, esto volaría a infinito. Sí, volaría a infinito, de hecho que sí. Y sería 1 menos infinito, entonces sería 1 menos infinito. Entonces, ¿qué pasa acá? Como esto vuelve a ser 1 menos infinito, entonces todo el dominio sería desde acá. Tomamos lo que es una recta, como hacíamos en álgebra, en ecuaciones, si no me equivoco. Sería tomar esto y pues todo el dominio sería básicamente agarrar esta situación y hasta el menos infinito. Pero nosotros establecemos una condición de que n solo, o sea, a sub n solo puede pertenecer a los números naturales. Si solo decimos eso, entonces acá podríamos hablar matemáticamente de que a sub n está incluido o pertenece a los naturales. Y para esta condición simplemente sería esto. Pero para una condición estándar y general esto volaría a ser hasta el menos infinito. Vamos a poner con rojito. Bueno, esa es la forma en como yo lo entiendo haciendo los cálculos. Y pues a eso es lo que nos lleva cuando pensamos en este detalle. Pero esto es considerando n igual a 0. Como estamos haciendo el conteo acá, el n pertenece a 1. O sea, es natural. O sea, tiene que saber que n pertenece a los naturales. Pues el sentido de contar sería 1, 2, 3, 4, 5. Estamos contando conjuntos. Así que esto sería evaluando en n igual a 0. Pero piénsenlo bien, cuando nosotros contamos 1,5, 1,2, o sea, estamos contando con naturales. Y entonces tendríamos que evaluar con algo así. Tendríamos que considerar n igual a 1 como extremo inferior. N igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando n es igual a 1? Porque es el inicio de todo conteo. Pues dividimos menos 1 entre n igual a 1. 1 entre 1 sería 1 menos 1. O sea, esto sería igual a lo que es el 0, 0. Y haciendo un recuerdo del álgebra, entonces que esto sería cerrado. Sería una estructura cerrada. Y acá también sería cerrado. Pues son iguales. Y con esto es como damos. Así que todo el dominio de ese conjunto de 1 hasta n sería todo esto. Pintando como pintábamos los conjuntos, pero en este aspecto estamos agarrando números como conjuntos. Y pues así se pone la situación, ¿no? Eso es con respecto a lo que es crecientes, o sucesiones crecientes. Ahora hablemos de lo que son sucesiones decrecientes.
No, voy a escribir otra vez el nombre. Vamos a poner decrecientes. Ya, para lo que es decreciente es como hablar de antónimos, ¿no? Es su antónimo de lo que es crecientes. O sea, antónimo es su antagónico. O sea, de lo que apuntaba para allá, ahora va a apuntar para este lado. ¿Qué queremos decir? De que ahora tenemos un A sub 1 en el cual no sabría cómo hablarlo en sentido inverso. Podría decir de que el A sub 1 tiene incluido a un A sub 2. Y a la misma sería que el A sub 2 tiene incluido a un A sub 3. Y esto sucesivamente hasta que se llegue a un A sub n. O hasta el infinito. Porque bonito es pensar en el infinito. ¿Esto qué quiere decir en sentidos más intuitivos? De que tenemos un enorme conjunto azul, grandote, grandote, y pues a esto le debemos llamar azul 1. Luego tenemos un conjunto más pequeño que está dentro de la sub 2. Y esto deberemos atribuirle lo que es el A sub 2. Luego tenemos un conjunto más pequeño que según el criterio está dentro del conjunto A sub 3. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿saben? O sea, hasta el ínfimo, hasta lo más pequeño que se pueda apreciar. Esto como ejemplo en sentidos matemáticos sería hablar de esta forma. Tendríamos un ejemplo. Eh, Podemos establecer el siguiente ejemplo, la siguiente proposición. Tenemos al mismo A sub n en estas condiciones cuando es decreciente. Entonces podemos considerar de que tenemos un menos 1 entre un n, coma 1 entre n. ¿Saben por qué digo esto? Porque según la recta real, otra vez tenemos la recta real. Ya. En la recta real, los dominios de esto, según el criterio de decreciente, es de que el A sub 1 contiene a todos. Entonces, como el A sub 1 contiene a todos los conjuntos habidos y por haber, entonces podemos establecer una regla. Que acá está el A sub 1 y el A sub... No, esperen. Sí, sí. Pero no sabría cómo decirlo. Ya. Sí está bien. Pero no es necesariamente A sub 1. A sub 1 es todo el conjunto. Así que esto sería menos 1. Y este sería 1. Y pues esto es una región que está controlado por el A sub 1. ¿Qué ocurre? Es de que cuando consideramos a lo que es un n sub 2, entonces lo voy a hacer con colorcitos para que podamos entenderlo. Vamos a considerar un n igual a 2. ¿Por qué n igual a 2? Porque acá está a sub 2. O sea, n igual a 2 sería hablar del siguiente conjunto,
¿qué cosa estamos hablando acá? Que A sub 1 tiene incluido al A sub 2 dentro de sí. Según la imagen, el A sub 2 debería estar dentro del A sub 1, que es azul. Y pues entonces, con el A sub 2 procedemos a hacer la evaluación acá. Sería menos un medio. Menos un medio estaría básicamente por acá. Menos un medio. Y esto estaría por acá, ¿no? Y cuando hablamos de la siguiente parte, entonces sería un medio, porque uno entre 2 sería un medio. Entonces por acá ponemos uno entre 2, un medio. Entonces, tomando sus dominios sería por acá. Y vemos que en la recta real ya pertenecen o no. Es cierto. La proposición es cierta. Y por aquí está el cero. Por aquí está considerado el cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando, haciendo lo mismo en antes, n por el extremo inferior sería n tendiendo a infinito, porque está haciendo al revés? Entonces, n tiende a infinito. Entonces, lo que pasa es de que, entonces, wow, esto no se parece a infinito. Sería considerar esto. Acá. Ahora sí parece infinito. Y entonces lo que pasa acá es de que como tiene infinito sería 1 entre infinito. Saben que eso volvería a ser 0. Porque 1 entre un número muy grande se va tendiendo a 0 según límites. Y 1 entre n también sería 0. Entonces, bueno, ahí está. Eso es en el extremo inferior. Pero ¿qué hay cuando n tiende a infinito? No, ¿qué digo? Cuando n tiende a 1. Entonces lo que pasaría acá es de que sería 1 entre 1, o sea, en primer lugar sería menos 1. Y luego sería 1 entre 1, 1. Y sabemos que este es el extremo superior cuando n es igual a 1. Así que aquí está menos 1, 1. ¿Por qué? Porque 1 contiende a 1, 1 entre 1 es 1 y como tiene el menos, menos 1, coma, 1 entre 1 es 1. Bueno, ese es el extremo superior. Y esto sería un ejemplo de cada uno de decrecientes y de decrecientes. Y pues esto es hablando en sentido de que el conjunto sea cerrado, o sea, que sean iguales, exactamente iguales. Pero cuando hablamos de infinito no podemos igualar una expresión necesariamente al infinito. Solo podemos asemejarnos, tiende a infinito podemos decirlo. Así que vamos a tener que hablar de límite superior y límite inferior. Eh, Haciendo una pequeña referencia. Eh, mm, bueno, hasta aquí nada más lo voy a cortar esto porque vamos a hablar de cosas interesantes próximamente. Voy a hablar de serie de funciones. Vamos a hablar, no, ya vamos a hablar de la siguiente ocasión nada más. Voy a hablar de límite superior y límite inferior introduciendo una nueva variable. Y para la nueva variable yo necesito estar fresco y dar lo mejor de mí. Y bueno, vamos a hablar de sucesiones arbitrarias y toda la situación, en donde ya estaríamos entrando a la parte abstracta matemática. Bueno, si han visto este video, muchas gracias, se los agradezco bastante y más que hacerlo para el público, lo hago para mí mismo. Porque cuando pasen los años, pase el tiempo, yo me lo voy a agradecer. Adiós, gente. Adiós.